en hebreo, alcanzando a los que están afuera. Significa alcanzar, ¿no? Viene de ahí, alcanzar. Entonces, cuando hablamos de que queremos alcanzar a los que están afuera, significa que hay alguien que está adentro. Si yo voy a alcanzar a los que están afuera, significa que yo estoy adentro y alguien está afuera. ¿Quiénes son los que están afuera? Eso es el tema de todo Kirub. Todo Kirub vamos a encontrar los temas para saber a quiénes va a alcanzar Kirub. En el concepto cristiano se maneja una palabra que se llama evangelizar. Entonces evangelizar tiene que enseñar las buenas nuevas de salvación, pero esas buenas nuevas de salvación tienen que ver con alguien central. La gente lo conoce como Jesús, Jesús de Nazaret. En hebreo se dice Yeshua HaMashiach, que es Jesús el Mesías. Entonces, vamos a ir aprendiendo ciertos conceptos hebreos conforme la clase vaya avanzando. Y si alguno tuviera un concepto que quisiera, tiene que anotarlo por ahí y preguntarlo. Tiene que levantar la mano y tiene que ponerlo. En su curso viene la clase con vamos a ver diferentes temas. Hoy vamos a ver la clase 1. Así que la clase 1 vamos a verla y todo lo que tienen aquí en las diapositivas las van a tener ustedes ahí en sus hojas. Entonces dice, la educación de una persona no está completa si no conoce el libro de mayor circulación en la historia de la humanidad. ¿Sí? Y eso es la Biblia. Es imposible gobernar correctamente el mundo sin Dios y la Biblia. Eso lo dijo George Washington. Tenemos compilado por ahí un libro que se llama Biblia y todos quieren saber y conocer la Biblia. Bueno, es importante, eso es muy importante recalcarlo. Creo que la Biblia es el mejor regalo que jamás Dios le ha dado al hombre. Todo lo bueno acerca del Salvador del mundo se nos comunica a través de este libro. Eso dijo Abraham Lincoln. 2 presidentes de Estados Unidos lo dijeron. Como nota adicional les puedo decir que esos 2 presidentes, tanto George Washington como Abraham Lincoln, fueron hombres que siempre citaron la Biblia y al inicio de gobernar hacían un juramento, ponían la Biblia y ponían un juramento y empezaban a decir que por la Biblia se comprometían ante Dios a servir al pueblo para gobernarlo de acuerdo a las leyes e instrucciones que se le habían encomendado, etcétera, etcétera, y se hacía un juramento con eso, ¿no? Por muchos años los Estados Unidos habían hecho ese juramento. Fue hasta este último, llamado Barack Obama, que dio un giro un poco hacia todo esto y incursionó en su mano, cuando tomó el poder, un libro del Corán, y entonces es el que llevó en la mano, ¿no? cuando se pudo hacer esto. Entonces es como un dato adicional que ustedes lo tengan. En los siguientes mandatos que viene con Donald Trump o con Hillary Clinton, pues no sabemos qué línea ellos toman. Es un dato. El valor de la Biblia sobrepasa al de todos los libros jamás impresos, dijo Patrick Henry. Y la Biblia no es solo un libro, es una criatura viviente capaz de conquistar todo aquello que se le opone. Y eso lo dijo Napoleón Bonaparte, este pequeño hombre que quiso hacer. Bueno, vamos a analizar, y seguramente todos los que vienen quieren aprender acerca de Dios, pero les dicen que tenemos que aprender acerca de la Biblia. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a aprender la Biblia. Pero vamos a aprenderlo desde un contexto hebraico. Entonces, cuando lo vemos desde un contexto hebraico, tenemos que saber los nombres. Entonces, todos los que están acá pueden traer sus Biblias y pueden darse cuenta que tienen 2 partes. Una se llama Antiguo Testamento, otro se llama Nuevo Testamento. Nosotros aquí en clase vamos a decir que es un término que no es correcto, ya que no aparece esos términos en las Escrituras. En las Escrituras nos vamos a encontrar con ciertos términos que nos dirían, por ejemplo, Yeshua jamás se refirió a los profetas o a Moisés, jamás dijo el Antiguo Testamento dice, o como el Antiguo Testamento menciona, o citando el Antiguo Testamento, jamás. Vamos a ver una cita como Jesús, llamado en hebreo Yeshua HaMashiach o Yeshua, lo citó y decía así: Yeshua dividió
así el mal llamado Antiguo Testamento. Y pueden buscar en Lucas 24:44, y ahí lo vamos a comparar en Lucas 24:44, y dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. Y aparecen tres cosas que tenemos aquí en las diapositivas en amarillo. Dice, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, eso que está ahí para nosotros solamente puede ser una información. Sí, nos habla de la ley de Moisés, nos habla de los profetas y de los salmos. Como vamos a ir aprendiendo también cultura hebrea, nos vamos a encontrar con que todos los judíos le llaman de una manera muy diferente a lo que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, y ellos le llaman Tanakh. Es una palabra que es un acróstico, así como lo tienen ahí Tanakh y tienen en sus hojas. Tanakh está dividido. La letra T es Torah, Nevi'im son profetas y Ketuvim son los escritos. Entonces, hay que aprenderse eso en la clase, que Tanaj le vamos a llamar, a lo que todos le llaman Antiguo Testamento, nosotros le vamos a llamar Tanaj. Así, ese es el Tanaj. Le llevamos. También se le llama en hebreo Brit Rishon. Es una palabra que vamos a encontrar muchas veces en las clases, la palabra Brit. Vamos a encontrar Brit, y Brit es pacto. Brit. Entonces es una clase que hay que aprenderse esos términos. Brit, pacto. Cuando decimos Rishon, tiene que ver con la palabra Rishon es primero, viene de la palabra Rosh, que es cabeza. Entonces Rishon significa primer pacto. Y lo que tenemos después lo vamos a analizar poco a poco. Entonces ahí tenemos que en sus hojas pueden ir verificando lo que tenemos aquí. Y es Torah. Torah es un término que significa en primer lugar instrucción, es un camino. Y nos indica los primeros 5 libros que tenemos, lo que le llaman Biblia. Entonces, es Torah. Para esta clase tenemos que sabernos estos 5 libros, así que vamos a repasarlos. La Torah es Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Vamos a repetirlo. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. ¿Quién me los puede decir? Sin ver sus hojas. ¿No? Otra vez. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Los primeros 2. ¿Ya? Eso. Vayikra, Bamidbar y Devarim. Otra vez. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Ok, a ver. 3, ¿ya se saben los primeros 3? Shemot, No, nos faltó Bamidbar y Devarim. Cuestan un poquito esos, Levítico y Números. Otra vez. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Eso. ¿Sí? Ya les podemos decir sin hoja. A ver, no me hagan trampa, volteen su hoja. Así. Y yo le subo acá. A ver. Shemot, Vayikra. Eso es. Bueno. Es cuestión de esto. Al inicio de la próxima clase tenemos examen. ¿Sí? Esto es su examen. Tienen una semana para estudiarlo. Entonces, eso va a venir. Entonces, tienen que saberlo, ¿no? Entonces, tienen una semana para estarlo repasando porque Kiru, pues tiene que ser funcional, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí los primeros 5 libros. Entonces, vamos a irlo conociendo los conceptos hebraicos, los primeros 5, todos le llaman Pentateuco, nosotros vamos a llamar Torah. Y ahí Torah, nos vamos a decir, con nuestra mano siempre vamos a poner, vamos a ver muchas cosas con nuestra mano. Así que podemos poner aquí a Bereshit, a Shemot, a Vayikra, a Bamidbar y Devarim. ¿Sí? Esta mano nos va a ayudar en muchas clases, así que tienen que traerla siempre, que no se les olvide, porque
Eso es importante. Después viene Nebim. Nebim significa profetas. Y tenemos 19 libros que son de los profetas. Entonces, esos van a irse conforme vayamos avanzando en las clases, se los van a aprender. Tenemos Yehoshua, que es Josué. Luego tenemos Shoftim, que son los jueces. Después tenemos Shmuel, que es Samuel. Y eso incluye en la Biblia, en el Tanaj hebreo, incluye los dos. O sea, no existe Shmuel Aleph y Shmuel Bet, como decir primero de Samuel y segundo de Samuel. No, es Ishmuel, nada más. Tenemos Melahim, no Malahim. ¿Acuerdas? Malahim son ángeles. Y este es Melahim, son reyes. Yeshayahu, Yirmayahu, Yehezkel, Joshia, Joel, Amós, Obadía, Yoná, Mica, Nahún, Abaluc, Sefanía, Cagai, Kegayai, Malají. Malají. ¿Sí? Ese es el que tenemos. Posteriormente tenemos lo que son los escritos. Los escritos son 11. Estamos viendo la división hebraica porque vamos a tener una clase que se va a llamar ¿Quién tiene la autoridad en las escrituras? Y esta división que tenemos es la que vamos a manejar. Todos los que manejan la otra división la división diferente es la Iglesia Católica y la Cristiana, pero aquí en los términos hebraicos es así. Entonces tenemos Tehilim, que son los salmos. Por cierto, pues cada uno vamos a tener que adquirir uno porque son importantes. Tenemos Mislei, tenemos lo que le conocen como proverbios. En realidad en hebreo significa comparaciones. Eso es Mislei. Luego viene Job y Job. Luego viene Shir Hashirim, ¿sí? Shir Hashirim es cantar de los cantares. Luego viene Eihak. Eihak es Lamentaciones o Kinot. Son los dos nombres en que los se pueden encontrar, ¿sí? Porque así está. Luego viene Coelet, Esther, Daniel, está fácil. Está Ezra, que incluye Nehemía. Y también tenemos a Divrei Hayamim. Divrei Hayamim, que son crónicas, ¿sí? Entonces, ahorita para la clase es Torah, nada más, ¿sí? ¿Qué era? Bereshit, son buenos, ¿ya ven? Ahora vamos a ver la división de lo que la gente le llama Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que dijimos que íbamos a ver mucho Brit? ¿Qué era Brit? Nuevo. ¿No? Pacto. Brit dijimos que era pacto. Entonces, pero viene la palabra Hadasha y ya viene que es renovado, no nuevo, porque nuevo sería como que algo se quita, pero aquí no, cuando encontramos esto es que es un Brit Hadasha, que es algo que se vuelve a renovar, no nuevo pacto, sino pacto renovado. Y también tenemos la versión que manejamos, que es la del Código Real, hecha por nuestro Jajam, el Rabí Dan Ben Abraham, pero no es de él. Cuando habla de Código Real, significa que se encuentra un código escondido de realeza acerca de Yeshua HaMashiach, y entonces el nombre que él le puso a este libro de Brit Hadashah le colocó como Código Real. Mucha gente pues está en contra de toda esta escritura, y en su momento pues haremos ciertas aclaraciones. Pero es importante ver lo que, basado en este concepto de Brit Hadashah, pacto renovado, vamos a ver cómo está dividido, ¿sí? Dice el oro de los libros de acuerdo al Código Real dividido en dos secciones. Vamos a ver las secciones en que vamos a encontrarlas. Y una es la judía, la otra es la no judía, con un libro que sirve de transición entre ambos, que es Geburot.
y es lo que se conoce como Hechos, ¿sí? Entonces, vean ahí en sus hojas, que son lo mismo que tenemos acá, tenemos escritos judíos. Los escritos judíos, que fue para puros judíos, tenemos a los Masorot o los Masoretas. Esos Masorot son lo que la gente le llama evangelios. En su momento nosotros vamos a corregir la palabra más adecuada, pero vamos a entenderlo como Masorot. Y tenemos Meir, tenemos Hillel, tenemos Matillahu, tenemos Yohanan y tenemos Marot Elohim, ¿sí? Posteriormente tenemos las responsas. ¿Qué son responsas? Cartas, ¿no? Ahí los enviamos. ¿Y qué tenemos? Hebreos, Jacob. Aquí sí tenemos Kefa Aleph. Aleph en hebreo es la primera letra. Entonces cada vez que veamos la letra Aleph nos va a decir que es la primera letra, o es el número 1, o significa un toro, o significa fuerza. Bueno, eso es lo que implica la letra Aleph. Entonces cuando dice Kefa Aleph, significa Pedro 1. Y se traduce como Pedro o primera de Pedro. Tenemos Yohanan Aleph. Otra vez, Yohanan. Y luego la segunda letra en hebreo es Bet, que significa dos, que es casa, que es segundo, etcétera, etcétera. Bueno, para no dar explicaciones es 2. Luego viene Yohanan Gimel. Gimel es el número 3. Entonces ahí tenemos Yohanan Aleph, Yohanan Bet, Yohanan Gimel. Luego tenemos Yehudá. Luego tenemos a Timoteo Aleph y Timoteo Bet. Tenemos a Filemón y tenemos Geburot, que fue lo que dijimos que había la mitad. Acaba Geburot y entonces empezamos con los escritos a conversos, que es lo que tenemos que ir aprendiendo, que son los escritos que se pusieron a la gente que se convertía, no a ser cristiano, no se convertía a ser judío específicamente, sino se convertía al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, ellos vivían en otras comunidades que no era Jerusalén, que no era ahí Israel, que no era hoy en día Tel Aviv, sino que tenía que ver con otras ciudades. Entonces tenemos esos escritos a conversos. Rab Shaul, lo que todos le conocen como el apóstol Pablo, escribió a Gálatas, a los romanos, a Corintios, y tenemos también a Aleph y Bet, a los Efesios, a Filipenses, a Colosenses, a Tesalonicenses, a Tito, y hasta el último tenemos la carta que mismo Pedro escribe a conversos, es la segunda carta de Pedro llamada Kefa Bet. Entonces, así vamos a encontrar el Brit Hadashah, ¿sí? Entonces, ¿cuál es otra parte para su examen? Bueno, se tienen que aprender por lo menos los escritos judíos. Eso viene en su examen, ¿sí? Así que eso viene en su examen, los escritos judíos, que son Masorot, y que son Meir, Hillel, Matillahu, Yohanan y Marot Elohim. Entonces, lo que muchos le llaman los evangelios, pues si se lo sabe en el orden, es Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pues diría Matillahu, Meir, Hillel y Yohanan. Pero en el orden en que están acá, primero es Meir, luego Hillel, luego Matillahu, luego Yohanan y luego Marot Elohim. ¿Sí? Entonces, esas son de examen, más otras cosas por ahí. Surprise. Bueno, tenemos entonces que la Torah, vamos a irla conociendo. Ese término que nosotros conocemos como Torah, ese término vamos a irlo aprendiendo que son los 5 libros. Y ya dijimos hace rato, y vamos a repasarlo. Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Muy bien. Ahora, ¿qué significan esos? Levítico es el que sigue. Luego, Bamidbar es Deuteronomio. No, Números, ¿no? Y Devarim es Deuteronomio. Ese sí es. Ok. Entonces, en Bereshit, cuando ustedes tienen una Biblia, aprovechando que está ahí una incondicional, inseparable, ¿verdad? Allá les digo así en la comunidad, que es su incondicional. No la dejan, ahí andan. Saben que tiene errores, pero no la sueltan, ¿verdad? Pero nos va a servir mucho para las clases de Kirut, ¿no?
Entonces, tenemos los primeros 5 libros que aparecen acá. Cuando nosotros vamos al inicio, esa palabra que aparece en hebreo como Bereshit dice en el principio. Entonces, vamos a ver que nosotros ocupamos lo que es la Torah y tenemos aquí los libros. Los libros hebreos se leen de derecha a izquierda porque su escritura así es. Y nosotros tenemos al inicio de este libro tenemos la palabra Bereshit. Y así aparece. Bereshit. ¿Cómo se llama el libro? Bereshit. Entonces, como comienza el libro, es como le pusieron los nombres hebreos. ¿Cómo se va a llamar? ¿No? Entonces, ¿cómo se va a llamar este primer libro? ¿Cómo empieza? Bereshit, bara Elohim, el Hashem. Ok, entonces vamos a ponerle Bereshit. Posteriormente, viene el libro ya de Éxodo, lo que todos le conocen como Éxodo. Ahora vayan ahí en sus Biblias, por favor, si me ayudan a buscar aquí, y traten de ver cuál es lo que aparece ahí en sus Biblias. A ver si ustedes lo tienen. ¿Sí? Para rápido está. ¿Cómo empieza? ¿Sí? ¿Cómo empieza ahí en las Biblias, en Reina Valera? Shemot. ¿Sí? Dice, esos son los nombres de los hijos de Israel. Ok. Y entonces, lo más resaltante de eso al inicio, dice, y estos son los nombres. En hebreo dice, Bele Shemot Bene Israel Abaim Bisraim El Jacob. Entonces dice, Bele Shemot, y estos son, pero estos son no tiene nada que ver, pero sí aparece un sustantivo que dice la palabra Shemot. ¿Qué es Shemot? Nombres. Ahí es donde tienen que escribir, mis amados hermanos. Tienen que traer su lápiz, sacapunta, goma, vamos a hacer su lista escolar, ¿no? Ahorita que estamos en su lista escolar. Inscripciones abiertas. Esta escuela está más interesante que la escuela. Entonces pongan ahí en Bereshit, escríbale lo que significa, porque si no para su examen, no se van a acordar. ¿Bereshit? No. No, No. dijimos que era En el principio. en el principio, en el comienzo. Eso está ahí. Entonces escríbanle. En el comienzo. En el comienzo. Ujú. Si quiere usted tome esta semana. Para que después no se peleen con el material. Yo creo que nos tenemos, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Ustedes dicen, como ustedes digan. Creo que con una sacamos igual la copia, creo yo. No, pues es que es eso. Que lo que queremos es que el material, porque este es un material que vamos dando nosotros, entonces, Ah, bueno. para que contribuyan mejor con nosotros. Y se mejora con ustedes y no con la papelería. No sería Es que no se nos sirve para ir comprando más material. Sí, es una. Exacto. Pero mira, tengo que para acá. Los que sean rosa. Sí, sí, sí. Como Bueno. que vienen poquitos que creo que no vinieron para todos. Sí, sí, Pero sí. sí, sí. Bueno. Entonces, sí. Entonces vayan anotándole porque eso sí viene en su examen, ¿no? Entonces, ahí préstense los lapiceros, las plumas. Y ya, muy bien. Vallicra, a ver, permítanos aquí para que nos vayáis ayudando en lo que van escribiendo ellos. Vallicra, cuando ustedes lo encuentran, que es el siguiente libro, van a ver qué dice, ¿verdad? Entonces yo estoy sacando de aquí del hebreo para que ustedes vean que así está, ¿verdad? ¿Cómo dice?
Entonces dice y llamó. Esa palabra Vayikra es y llamó. ¿Sí? Entonces vamos a ponerle Vayikra es y llamó. ¿Sí? Y llamó. Eso significa. Luego tenemos Bamidbar. Ya tienen que saber cuál es Bamidbar. ¿Verdad? Ujú. ¿Cómo empieza? Habló a Moisés. Ujú. En el desierto. En el desierto. Bueno, ahí parece que es habló, ¿verdad? Pero la palabra que aparece ahí como Bamidbar dice Vaidaber Adonai el Moshe bel Aarón lemor y aparece Bamidbar. Bamidbar es en el desierto. ¿Sí? Bamidbar en el desierto. ¿Cómo dice ahí, Reina Valera? Habló Adonai a Moshe en el desierto. Ujú. Diciendo, Entonces así es. ¿Sí? Y por último tenemos Devarim. Vámonos al último libro que es Devarim. Ya es mucho tiempo ya. ¿Sí? ¿Cómo dice? Devarim. Buen pie. Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. En A hebreo. este lado del Jordán, en el desierto. La palabra que está ahí, ahora sí, la palabra es palabras. Devarim es palabras. Estas son las palabras. ¿Sí? Entonces, vamos recordando, preguntas para examen. ¿Qué significa Bereshit? En el comienzo. En el principio. Ajá. Shemot, nombres. Acuérdense de la palabra Shema. Cuando decimos Shema es oír. Pero la palabra Shem significa nombre. Por eso cuando decimos Hashem es el gran nombre. Hashem. Entonces, ahí tenemos la palabra nombres. Vayikra es y llamó. Yo pienso que es la más difícil. Yo cuando inicié, esa es la que me costaba más, Vayikra. Porque ya Bamidbar en el desierto y Devarim palabras, como que se queda más, ¿no? Como que es más fácil. Como que se queda más. Pero Vayikra, como que de repente dice uno, ¿cómo era? ¿Sí? Los primeros 5 libros que muchos conocen como Biblia son llamados en el Pentateuco. Son llamados Pentateuco, pero en hebreo es Humash, ¿eh? Lo que les llaman 5 es Humash. Entonces cada vez que les diga yo, vamos a el Humash, ¿qué significa? También la Torah, pero es como si yo les dijeran aquí llamado en el cristianismo, se le llama Pentateuco. Entonces si yo les digo Pentateuco, todos piensan en los primeros 5 libros. En hebreo vamos a manejar Humash. ¿Sí? Humash. Significa también los primeros 5 libros. No lo confundan con Tanaj. Entonces, hasta ahorita vamos a repasar los términos hebraicos que llevamos. Llevamos la palabra Tanaj. Tanaj es como para el otro campamento que significa Tanaj. Antiguo Testamento. Tenemos Brit Hadashah. Para el otro campamento es Nuevo Testamento. Llevamos la palabra Torah. ¿Qué significa Torah? Los 5 libros. Ajá, pero ¿qué significa? Instrucción. Instrucción. Llevamos la palabra Nevi'im. ¿Qué significa Nevi'im? Empieza con pro y acaba con fetas. Profetas. Tenemos la palabra Ketuvim, Escrito. escritos. ¿Ya ven? Eso es pregunta de examen. Luego, ¿por qué entonces yo le llamo Biblia y no le llamo Torah? Porque conozco más. Mucha gente cuando llega a esta primera clase dice, bueno, y yo nunca había escuchado esa palabra. ¿Por qué? Por una simple razón. Cuando se escribe lo que todos le llaman Biblia, en realidad se escribió en el idioma más sagrado y santo que existe,
que es el lenguaje hebreo. Ese lenguaje hebreo es una lengua tan pura y tan santa que no existen maldiciones para hablar a otra persona en hebreo. Si una persona quisiera maldecir a otra, tendría que recurrir del hebreo al griego, del hebreo al español, del hebreo al inglés, para decir una mala palabra. Porque ni siquiera una mala palabra pueden decirla en hebreo. No existen malas palabras. Entonces, las palabras que existen son correctas, son palabras morales. Nos habla de ciertas cosas que están mal, pero no nos habla como una palabra grosera o altanera, no, jamás está así. Entonces, ese lenguaje, cuando vino uno de los grandes hombres llamado Alejandro Magno, quiso cambiar la cultura en todos con el helenismo y dijo, vamos a ver que una de las mejores culturas es la griega, entonces vamos a tenerla que impartir con todo. Entonces, Grecia, como una potencia, se empieza a poner una escuela llamada Acrópolis. Ahí estaban los grandes maestros, Aristóteles, Platón. Y una vez que empiezan todas las grandes escuelas, se empieza a poner la cultura, la filosofía, y entonces cambia hacia lo mejor. Pasan los años y las lenguas romances, para poder llegar hacia nuestro país, pasan por algo muy básico que es el idioma latín. Y de ahí pues se ven ciertas divisiones, como el italiano, como portugués, y entre ellas el español. Entonces ya tenemos nosotros una cultura donde no hablamos latín, no hablamos griego y no hablamos hebreo. Entonces, al momento de que nacemos en México, decimos es español. Cuando viene la Torah tuvo ese proceso. La Torah pasó del hebreo, pasó al griego. Del griego pasa al latín. Y del latín se traduce al español. Entonces, lo que nosotros tenemos es una copia de la copia de la copia. Pero nosotros a la copia decimos que es la original. Entonces, esta Biblia que todos conocen, pues se conoce como que es algo sagrado, algo santo, y podemos decir que sí porque incluye las palabras del Eterno. Sin embargo, al inicio de estas Biblias, nosotros podemos encontrar cuándo fue revisada y cuándo fue. Entonces dice aquí, antigua versión de Casidoro de Reina, 1569. Revisada por Cipriano de Valera en el 1602. Otras revisiones 1862, 1909 y esta que es 1960. Entonces todas son del 1000 hacia acá. Dice específicamente 1569. Entonces, ¿qué hubo en el 1300, en el 1000, en el 900? Más atrás. Eso es lo que tenemos que ver y se llama regresar a nuestras raíces. Bueno, ¿de dónde viene todo esto? ¿Cómo es que me llegó esta versión y no me había dado cuenta? Siempre me decían que versión 60, pero nunca me pude percatar que era de 1960 y yo estoy en el 2016. Tiene muy poco tiempo y yo la tomo como lo auténtico. Y me puedo pelear diciendo, no, es que si no es Reina Valera, oye, pero estás aquí, entonces, ¿cómo puedo yo hablar de la cultura hebrea? Nunca surgió ni en el 1500, ni en el 1200, ni en el 1000. Estamos hablando de que fue hace 6000. Y entonces, ¿cómo puedo guiarme? Bueno, ahí podemos tener controversias con la gente, nos puede decir, hay que ser muy pacíficos en lo que puedan comentar y hablar. Entonces, conociendo la Torah, que ya dijimos que es los primeros 5 libros, tenemos la instrucción. Eso que tenemos, esto que tenemos acá, ustedes van a marcarlo muy bien. Esto de acá es lo que el Eterno quiere que usted aprenda en esta clase. Y le van a preguntar, ¿y todo lo demás? Todo lo demás es el comentario de cómo aplicaron estos hombres esto. Nada más. Porque todos ellos siguieron esto. Todos. De Josué hasta lo que la gente le llama Apocalipsis.
Entonces todo lo demás, y van a empezar preguntas sobre la ley y todo eso, no, todavía no entramos en ese término, vamos a ver esa clase, pero ahorita eso es lo que vamos a aprender. ¿Cuántos han leído el libro de Deuteronomio? Y le van a decir, ¿no? ¿Cuántos han leído Números? ¿No? ¿Cuántos han leído Levítico? Muy pocos. Éxodo, pocos. Génesis, más. Pero si nosotros le decimos, oye, ¿te sabes la parábola de Jesús y el sembrador? Sí, me la sé. ¿Te sabes acerca de la parábola de los 10 talentos? Sí, me la sé. ¿Has escuchado de las 10 vírgenes? Sí. Ok. Háblame acerca de la ley de la sanidad, que habla Levítico. Háblame acerca de cómo tenemos que ser los patrones con los obreros. ¿Cómo podemos ser? ¿Dónde está eso? Está en Levítico. Esas cosas son las que la gente no conoce. Háblame de las fiestas. ¿Dónde está? En Levítico. Entonces, todo eso que está ahí, lo tenemos que llevar a decirle, ya ven, esto que no se conoce mucho es lo que tenemos que estudiar. Eso es lo que vamos a aprender en esta clase de Kirú, aprender lo que es la Torah. Y entonces, la Torah viene de una palabra que en hebreo es yará. Yará significa lanzar, tirar, disparar. Y para eso se ocupaba un moré. Un moré es un maestro. Por eso en sus hojas al inicio dice compilado por el moré. El moré es un maestro. La palabra talmid que aparece en su portada significa discípulo. Entonces ahí van a ponerle su nombre. Dice el libro del Talmid, ahí viene el nombre y le van a poner ahí el nombre de ustedes. Porque nosotros somos Talmid. Talmid. More, maestro. More. Ajá. Bueno, entonces ya vamos más palabras hebreas. En esta clase ¿Estaba ahí? ¿Se va a copiar acá o...? todavía creo que no llegamos, ¿no? Ah, sí, exacto, sí. ¿No? Sí, cópienlo ahí, por favor. Sí. Pasó del hebreo al griego, del griego al latín, del latín. Ujú. Sí, tienen que ir muy atentos porque pusimos ciertas cosas precisamente para que vayan escribiendo y las clases se les quede un poquito más. Entonces lo que en la diapositiva esté y no esté en sus hojas hay que pasar. Y es importante eso en lo que lo escriben. Tenemos la palabra Torah, que por eso se puso después como nomos, después se puso como lex y llegó como ley. Lo que todos hoy consideran es que es el libro de la ley, pero en hebreo se conoce como libro de la instrucción. Y es lo que vamos a analizar. Esa palabrita. Ley, lex, nomos, Torah. De hecho, dicho sea de paso en lo que siguen escribiendo, ¿se acuerdan de una frase que dijo Yeshua en Matillahu 7? Dice, en aquel día me diréis, no hicimos tales milagros, no sanamos, no esto. Y dice que Yeshua les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero la palabra que aparece ahí en griego, porque lo han traducido del griego, por eso el código real está del hebreo, pero así Reina Valera como está, uno va hacia la palabra griega y dice, hacedores sin Torah, o sea, dice anomos. Anomos es en contra de la Torah. Entonces, el que dice ahí, no hice esto, no hice lo otro, dice, sí, fuiste un hacedor, pero sin Torah, sin instrucción. ¿Sí? Bueno. Entonces, fíjense bien cuántas cosas ya llevamos de información en esta primera clase, ¿eh? Llevamos mucha Y abajo información. también se va a copiar, ¿verdad? Sí. Ya, ¿qué es ya? Ujú, ¿Qué significa lanzar? ujú. Yará, que significa lanzar, tirar, disparar. Y eso era cuando se lanzaba una flecha. El moré era un instructor donde le enseñaba al que iba a hacer, no sé si han visto cuando es tiro con arco, cómo se colocan, la posición, la barbilla, cómo se pone, todo eso le enseñaba un moré al talmid. Entonces le decía, a ver, párate, no, así no la agarras, tómalo así, ponte más erguido, guía la cabeza, etcétera, etcétera. Todo era instrucción tras instrucción, por eso era un moré.
Alguien que iba instruyendo, le decía. Y entonces Yará era lanzar. Vas a lanzarlo, pero vas a tener que dar en el blanco. Y Torah es eso, viene con esa esencia de Yará, que es lanzar algo, pero darlo en el punto que se necesita, ¿verdad? ¿Ya lo copiaron? Muy bien. Entonces la instrucción, que dijimos, nos guía. Eso no viene ahí. La instrucción nos guía o nos instruye. Sin forzar, la ley impone. Hoy en día muchas congregaciones imponen ciertos hábitos, dogmas, y muchos de ellos ni son bíblicos. Entonces hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo que no son parte de las escrituras, pero sí se pone como una ley, ¿no? Aquí tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, ¿sí? Pero tenemos que ver si está de acuerdo a las escrituras o no. Y solamente vamos a ver 3 palabras para finalizar esta clase, y pues tenemos que llevar bien el resumen de todo esto. Entonces voy a repasarles. Vimos que lo que le llaman Antiguo Testamento, en hebreo le vamos a llamar Tanaj. Lo que significa Tanaj son 3 palabras que son Torah, Nevi'im y Ketuvim. ¿Sí? ¿Qué significa Torah? Instrucción. ¿Qué significa Ketuvim? Perdón, Nevi'im. Profetas. ¿Qué significa Ketuvim? Escritos. Ok. También llevamos por ahí otra palabra que hemos estado viendo, que es Moré. ¿Qué significa Moré? Maestro, Talmid, discípulo. Muy bien. Entonces, en hebreo son Talmidim. Talmidim son discípulos, en plural. Talmidim. Y vamos a terminar con esto. Esto es su tarea. Todas las citas que están ahí son de tarea. Solamente vamos a leer una de ellas. Y vamos a ver escrituras. Pero antes de ver estos textos tenemos que situarnos en el tiempo y en el espacio. Cualquiera de las que están ahí, nosotros podemos decir que hoy en día se utilizan. Cualquier hombre que va a predicar y dicen, vamos a estudiar, abran sus escrituras. Y entonces cuando la persona que está dando la enseñanza dice, abran sus escrituras, todos sacan su Reina Valera y dicen, pues vamos a abrir las escrituras y vamos a hacerlo. Y dicen, abran sus escrituras en el libro del apóstol según a la carta a los Corintios, ¿no? Entonces todos abrimos aquí a Corintios y vamos buscando. Abran sus escrituras en el Evangelio de Mateo y todos buscamos, aquí vamos a Mateo. Pero vamos a ver el término escrituras de acuerdo a la misma Torah, la misma Biblia. ¿Será que cuando los apóstoles les decían escrituras, habrán tenido una Reina Valera? No. Eso es lo que tenemos que hacerles ver a las personas. Cuando dicen escrituras, habrán pensado ya en las cartas de Pablo, habrán pensado, ¿cómo habrá pasado esto? Ya habrán pensado en los evangelios. Los evangelios fue el último que se escribió, históricamente. Entonces, tenemos en la Biblia, empieza aquí el Brit Hadashah con Matillahu. Bueno, aquí en Reina Valera aparece Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero son los últimos libros que históricamente se escribieron. Ni siquiera fueron los primeros. Fueron los últimos. Lo primero que se empezó a escribir, fueron las cartas del apóstol, pero no se tenían bien. Y posteriormente los masoretas. Entonces vamos a leer ahí en Hechos 17:11. Y vamos a ver cómo aplica eso. Y vamos a aplicarlo en el tiempo y en el espacio, como dijimos, que está. Dice, habla acerca de cuando llegaron Pablo y Silas a Berea. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. El contexto de eso es que llegó Pablo y llegó Silas a Berea y les empezaron a hablar de algo de lo que todos le llaman escrituras. Pero esas escrituras, si estamos hablando del libro de Hechos, ¿a qué se referían las escrituras?
¿a qué escritura se refería? Entonces, aquí tenemos que enseñar que lo que la gente aquí es llamado escrituras era Torah o era Tanaj. En este concepto de Brit Hadashah podía ser Torah o Tanaj. Grábenselo bien, porque no siempre aplica Torah y Tanaj. Aquí, en lo que nos con Brit Hadashah. Si tenemos, vamos a ver 2 Timoteo 3:16, que es uno de los textos básicos. Todos los demás los van a ver ustedes, ¿sí? Pero este texto es uno de los básicos. Y entonces Rab Shaul, o Pablo, así le conocen, pero su nombre era un rabino y era un rab, y su nombre era Shaul. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura. Y entonces este texto, muchos dicen que toda la escritura es inspirada por Dios, y dice, pues mira, está incluyendo el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, porque aquí dice toda. Muy bien, eso es lo que tú me dices hoy en día a mí, toda, de hoy. Pero cuando Pablo se lo escribe a Timoteo, no había los escritos de Pablo ya que dijera a Timoteo, a ver, déjame sacar mi Reina Valera y vamos a ver a qué se referirá. A Tito, la carta. No, cuando le escribe, no estaban ni las cartas de Rab Shaul, ni estaban los masoretas o los evangelios, no estaban. Entonces, cuando él, en el tiempo y en el espacio, le dice Rab Shaul a Timoteo, toda la escritura, se está refiriendo nada más a la Torah, el Tanaj. No existía el Nuevo Testamento en ese tiempo. Entonces no podemos citar ese texto como base. No, aquí dice que toda, así que ya es todo esto. Bueno, hoy en día para ti es todo eso. Pero en el tiempo que le escribió Rab Shaul a Timoteo, no era eso. Y todo eso ustedes lo van a ver. ¿Cuál es la conclusión? Pues que cuando hablamos de escrituras, se refiere a Torah o Tanaj, en su caso, ¿no? Dependiendo. Entonces ahí escríbanle. Esta fue una de las primeras clases que dimos, sin todavía salirnos de el otro movimiento. Y a muchos les empezó a caer el 20 y a muchos pues ya nos dijeron de cosas. ¿Ya quedó? Muy bien. Eso lo tienen en sus hojitas, ¿eh? Sí. O Tanaj. Pero está en sus hojas, ¿eh? Sí. Primero que no son las citas, ¿no? No, está todo en sus hojas. Está mal. Pásenle a la siguiente. ¿A poco ya no viene? Sí, esta es la última hoja, ¿no? Sí. Ahí viene. ¿Sale? Ahí viene la conclusión. Ahí lo escribe. Muy bien. Es la última hoja. Y tenemos otra palabra. Por eso estamos en terminología. Tenemos la palabra. Entonces, muchas veces cuando dicen, bueno, vamos a leer la palabra de Dios, y volvemos a lo mismo. La gente, cuando dice la palabra de Dios, ya tiene hoy en día recapitulado en Biblia, todo esto. Entonces, todo esto se conoce como la palabra de Dios hoy en día. Pero todo lo que está escrito en la Biblia, ¿cómo lo entendían cuando decían la palabra? Entonces, ahí vamos a ver, por ejemplo, en Números. Vamos a Números 15:29. En Números 15:29 dice, el nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendrás para el que hiciere algo por hierro. ¿Hasta qué número? Hasta el 31. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Adonai, ahí vamos a decirles que la palabra Jehová no es lo más correcto y que vamos a decirla como el Señor o como Adonai. Por cuanto tuvo en poco la palabra de Adonai y menospreció los mandamientos, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces aquí estamos hablando en lo que la gente le llama Pentateuco, que ya dijimos que es Humash, o que es Torah.
Entonces, vámonos hasta ese tiempo, en el espacio nos trasladamos. Y le están hablando que la persona que hiciera algo con soberbia, y dice, por cuanto tuvo un poco la palabra, ¿cuál palabra? ¿A los de Pablo? Sí, porque ¿A los evangelios? No, ahí está diciendo, estamos en números. Entonces la palabra significaba algo que había dado Dios. ¿Y cuál es esa palabra? Los 5. Es eso que está en los 10 testimonios que diga. Eso que aparece ahí es una parte. Pero los mandamientos se iban acumulando hasta que completamos posteriormente 603. En una clase los aprenderemos. Y así tenemos otras que ustedes van a revisar. ¿Cuál van a sacar como su conclusión? Pues ustedes la van a anotar. Ustedes van a anotarme cuál es su conclusión. Yo ya les di ahí una idea. Y terminamos con sabiduría. Mucha gente ora, pide y busca sabiduría. ¿Pero qué significa esa palabra? Vamos a Jeremías 8:9. Jeremías 8:9. Dice: Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Adonai. ¿Y qué sabiduría tienen? Pues ahí pone entredicho que si quitaron la palabra de Adonai, ¿qué sabiduría tienen? Ya vimos que es la palabra. Y la palabra es la sabiduría. Porque dice Deuteronomio 4:6 lo siguiente: Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Y solamente cómo obtuvieron sabiduría? Pues conociendo los preceptos, los mandatos del Eterno. Todo esto nos lleva a entender que esa palabra Torah todavía no nos queda muy clara en esta primera clase, pero nos damos cuenta por lo menos que son los primeros 5 libros, por lo menos que es algo que tengo que aprender, que tengo que estudiar, y van a empezar preguntas como, ¿entonces vamos a estar bajo la ley? Son preguntas que en su momento responderemos. ¿Qué significa estar bajo la ley? La ley y la gracia. Es importante saber de dónde viene ese concepto de ley y la gracia. Si las personas son dispensacionalistas, decirle, ¿usted se sabe las 7 dispensaciones? Sí, menciónelas, ya que las dijeron. Ok, ahora quiero que me investigue para la próxima clase de quién fueron puestas, a partir de cuándo y en qué momento se dijeron que eran dispensaciones. Rab Shaul, ni Yeshua HaMashiach, ni Moshe Rabenu, ni nadie habló de dispensaciones. Solamente se empezó a hablar por ahí con una Biblia que sacaron llamada Scofield y empezaron a sacar por ahí. Alguien dijo, oye, las dispensaciones. Para mí está dividido la Biblia, así, pues la ponemos. Pero eso no lo menciona ni Kefa, ni Jacob, porque le llaman Santiago, etcétera, etcétera. Entonces, sí, va a haber mucha controversia, pero todo esto es la primera clase de Kiru. Cerramos con un resumen, a ver si se acuerdan. Preguntas de repaso. Conste que les voy a ayudar para su examen. Si ahorita ¿La reprobamos? pregunta, ¿qué significa Kiru? Alcance. Descansando los que están afuera. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cómo se le llama al Antiguo Testamento en hebreo? Tanakh. Tanaj. Muy bien. ¿Qué significa Tanaj? Torah. Torah, Nevi. Nevim, Ketuvim. Muy bien. Ahora tienen que decir el significado de cada uno. ¿Qué significa Torah? Instrucción. ¿Qué significa Nevim? Profetas. ¿Y qué significa Ketuvim? Escritos. Escritos. Muy bien. A lo que la gente le llama Nuevo Testamento. Brit Hadashah, que significa pacto renovado, no pacto nuevo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Bueno, ya tenemos Brit Hadashah. ¿Se pueden acordar de los primeros 5 libros de la Torah en hebreo?
Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. Muy bien. Otra pregunta de examen. ¿Se acuerdan cuáles los nombres de los llamados masoretas? Meir, Meir, Matillahu, Matillahu, Yohanan, Yohanan, Gilel. Gilel. Muy bien. ¿Y va a faltar cuál? De los cartas a los judíos. Masoretas. Vamos a pasar con Sara. Bueno, ahí va a estar una pregunta que van a repasar. Otra. De ese término hebraico escrituras, ¿qué significa? Toda la Biblia Reina Valera. Los primeros. Umash, No. Escrituras. ¿Qué sería escrituras? Cuando los términos hablamos aquí en Reina Valera escrituras, ¿a qué se refiere? a la instrucción, Esa era la Torah. ¿La Torah o Tanaj? Y pues creo que está ahí, más o menos. Baruch Hashem, esa es la primera clase de Kiruv. Todas las personas pueden quedar con muchas preguntas. Si es dentro de lo que vimos, las contestan. Si no es dentro de lo que vimos, díganle que en su momento lo veremos. No porque no se sepa, porque en su momento van a saber muchas cosas. Pero es para irlos llevando paso a paso. Oye, ¿y la Trinidad? Espérame tantito. ¿No? Oye, ¿y la Navidad? Espérame, sí, vamos a ver eso. No, mejor te invito. Te paso mis cartas,